It's the most wonderful time of the year, que se traduce como es la temporada más maravillosa del año. ¿Ok? Es una canción de Navidad. Y es una canción que se escribió en 1963. El señor que la cantó y que la estrenó en ese año se llama Andy Williams. Y pues sí es clásico de clásicos en Estados Unidos, ¿no? Bueno, fíjense, esta canción dice algo muy interesante. Me puse a traducirla para ustedes y escuchen lo que dice. Es la época más maravillosa del año. Los niños hacen sonar las campanitas, todos están dándose ánimos, todos se saludan como es la costumbre de la temporada, hay reuniones alegres, de verdad que es la temporada más maravillosa del año. Hay anfitriones de fiestas, nos ponemos a tostar bombones, se cantan villancicos en la nieve, hay cuentos que asustan y que nos dicen de las grandes cosas que pasaron en las Navidades de hace mucho, mucho tiempo. Va a haber muérdago, y ustedes van a decir, ¿qué es muérdago? Bueno, el muérdago es una plantita que se pone, y es usualmente, no sé si lo han visto en la tele, que una pareja se pone abajo del muérdago y se dan un beso. Bueno, ese muérdago, entre paréntesis, es una tradición que se hace para atraer la buena suerte. Para atraer la buena suerte, la fertilidad, el amor, y también como un amuleto que brinda protección. En esta temporada navideña nosotros también tenemos nuestras propias, esas cosas aquí como cultura mexicana. Especialmente en el Año Nuevo las personas se salen a barrer la casa, ¿no? Y un montón de cosas. Pero esa es la idea. El Señor dice, va a haber muérdago, o sea, vamos a estar atrayendo la abundancia, el amor, la protección. Los corazones brillan cuando nuestros seres amados están cerca. De verdad que es la temporada más maravillosa del año. Y así cierra la canción, repitiendo 3 veces, esta es la época más maravillosa del año. Y eso yo creo que es una buena representación de lo que sucede ahorita en la Navidad. Todos la andamos moviendo para allá. Que estar con la familia, que tener los regalos, la cena, ¿verdad que sí? Y todo ese tipo de cosas. Pero ¿saben qué? En la Navidad, como en ninguna otra época del año, yo creo que es cuando nosotros ignoramos la realidad de Dios y de su Hijo. Sí. Como en ninguna otra. Fíjense que la Navidad es muy diferente a como nosotros la hacemos ver ahora, de cierto modo. Hay muchos contrastes en lo que nosotros hacemos y en la primera Navidad. Por ejemplo, Cristo nació en un establo oscuro y frío. Pero de algún modo nosotros asociamos la Navidad con una casa pues calientita, cómoda, ¿verdad? Que está así bien arregladita, lujosa. Por otro lado, en la Navidad nosotros vemos la humildad del Hijo de Dios al nacer en un pesebre y nosotros ahora asociamos la Navidad con el egoísmo de ¿y a mí qué me van a regalar? ¿Qué me vas a dar? ¿O qué voy a dar? Vemos la pobreza del Señor en la primera Navidad, que hoy se confunde con la indulgencia y la falta de control en la comida, en el uso del dinero, en el alcohol y en la holgazanería que hay alrededor de la Navidad. La estrella de Belén se confunde con las luces. La llegada del Hijo de Dios es ignorada por la llegada de Santa Claus. El dolor y la angustia del nacimiento del Señor Jesús, de algún modo, ahora se confunden con excesos y con mucha fiesta. La gran realidad de la Navidad es que Dios envió a su Hijo, nacido de una virgen, y esa verdad ha sido tapada por la actividad, el materialismo, las posadas, los bonos que nos dan de Navidad y todas esas cosas, el dinero y nuestro egoísmo de tener más. Tal vez alguno de ustedes puede decir, bueno, entonces está mal que celebremos Navidad. No, yo no creo eso. De hecho, yo creo que deberíamos dedicar más días a recordar lo que la Navidad significa, mucho más que uno. Al pensar en lo que sucedió, en lo que eso implica, en lo que implica para mí que el Señor haya venido al mundo. Pero lo que sí es evidente, por lo menos para mí, y espero que lo sea para ustedes, es que en medio de todas estas distracciones y todo el bullicio que hay, a veces es fácil perder de vista el enfoque y enfocarnos en algo más.
Nuestra alma en esta temporada es distraída fácilmente por el brillo y el valor de las cosas que están alrededor de nosotros, pero que es un brillo que pasa, es un brillo efímero. Cuando nosotros nos dejamos llevar por estas cosas, nosotros nos parecemos a niños jugando con pastelitos de lodo y que están bien contentos y no los quieren dejar. Nada más porque no se pueden imaginar lo que es estar en un banquete en la presencia de un rey. A eso nos parecemos, a esos niños. Y respecto a la venida de Cristo al mundo, entonces van a decir, entonces, ¿cuál debería de ser nuestro enfoque? ¿Para dónde debería de ver? Bueno, yo creo que la Biblia es lo que nos dice hacia dónde deberíamos de ver. Y yo te quisiera preguntarte, ¿te has preguntado alguna vez por qué tenemos Navidad? ¿Por qué tenemos Navidad en lugar de no tenerla? Y esta es la razón. Primera Timoteo 1:15, tal vez ustedes quieran buscarlo conmigo en sus Biblias. Primera Timoteo 1:15 dice lo siguiente, y hoy vamos a desmenuzar este texto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de las cuales yo soy el primero. Este pedacito de la Biblia tal vez no es asociado generalmente con la Navidad, pero creo que tiene un pensamiento navideño muy grande adentro. Nada más como aclaración, la palabra Navidad viene de una palabra latina que viene de nacimiento, ¿ok? Entonces, por eso lo llamamos Navidad. Pero en fin, esta es la idea del texto. Y yo creo que esa es la idea de la Navidad. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Yo casi estoy seguro, y podría apostar, que no está bien apostar, pero casi podría apostar que ustedes han escuchado eso muchísimas veces. Muchísimas veces. No estoy compartiendo nada nuevo, y tal vez tú vas a decir, bueno, sí, aquí ya va a empezar todo el asunto de que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Otra vez lo mismo. Bueno, yo no estoy compartiendo nada nuevo, pero sí quiero decirte que hay dos peligros en tener este tipo de actitud, decir, ya sé lo que vas a decir. Y el primero es este, oír sin escuchar. Cuando nosotros estamos familiarizados con algo, usualmente ya no le ponemos la misma atención de antes. Lo dejamos pasar rápido. Ah, sí, ya sé que. Sí. Y ya no lo consideramos, ni pensamos en lo que significa, ni lo analizamos detenidamente. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y de todos los mensajes de Dios en la palabra, que encontramos en su palabra, ese es el mensaje central. De todos. De todos. Así que yo quiero animarte a no oír sin escuchar cuidadosamente. Y el segundo peligro es este, que nosotros no nos demos cuenta de cómo es nuestro corazón. Cuando nosotros escuchamos una idea que ya es familiar para nosotros, ya no nos mueve, ya no nos conmueve, ya no la sentimos. Y nuestro corazón es bien capaz de sentir. A veces leemos un libro o estamos viendo una serie o una película y le pasa algo a un personaje que nosotros amamos y nos duele y nos entristecemos. A veces hasta andamos ahí queriendo sacarlas de cocodrilo. A veces nos da coraje que lo traten mal, ¿no? Pero date cuenta que tu corazón sí es capaz de sentir. Pero es muy interesante que sienta más con cosas que son falsas que con algo que es verdadero y con algo que te concierne a ti. ¿No crees? Ten mucho cuidado de cómo es tu corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. De verdad, a veces pensamos, no, yo estoy bien. Cuando de verdad nuestro corazón está súper frío ante la realidad esencial de lo que Dios hizo en el mundo. Entonces ten cuidado.
y no lo dejes pasar. Entonces, teniendo estas dos consideraciones respecto a tu corazón y respecto a cómo escuchamos, entonces ya quiero empezar a hablar de esta verdad central de Navidad, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Te diste cuenta quién vino al mundo a salvar a los pecadores? La palabra de Dios dice Cristo Jesús. No dice simplemente Jesús. Añade el Cristo antes, y Cristo no es un nombre, es un título. Este es el título de honor del Señor. Cristo es el Rey del universo. Es el juez justo que juzgará a todas las naciones sentado en el trono de Dios. Él es el Dios altísimo. Él es el que habita en luz impenetrable. Él es en el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el Hijo eterno de Dios. Él es uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo, quien creó el universo y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él es la persona más majestuosa del universo, quien está por encima de todos, que nunca tuvo comienzo, porque dice el profeta que sus días son desde el principio de la eternidad. Él no es creado como tú y yo, él nunca tuvo un comienzo, Él siempre ha sido. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. No hay otro mejor que Él, no hay otro más digno que Él, no hay nadie más grandioso que Él, no hay ni siquiera uno que se le acerque. Él está en otra liga, aparte, muy aparte de cualquier cosa creada. No importa si es el gusano más feo que encuentres en la tierra o si es el arcángel más majestuoso del cielo. Él es altísimo, infinitamente más grande. Ese es Cristo. Ese es el que vino a salvar a los pecadores. Qué idea tan chocante, ¿no crees? En nuestro mundo, las personas que tienen poder, posición, no se rebajan a estar con los que no la tienen. ¿Verdad? Pero Cristo Jesús vino al mundo. Y en la siguiente parte del versículo, ya hablamos acerca de Cristo, esta parte de que Jesús vino al mundo, nos enseña una de las verdades centrales del Evangelio. Que Jesús no es de este mundo, que Él no fue creado, que Él no tuvo comienzo. Él es la encarnación de Dios mismo. Ajá. Fíjate, Jesús vino al mundo. ¿Cómo lo hizo? Para poder explicarte cómo Jesús vino al mundo, quiero que me acompañes a donde está Filipenses 2, por favor. Y vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Dice que Cristo Jesús vino al mundo. Y aquí Filipenses dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como una cosa que aferrarse. Hermanos, este cachito que nosotros acabamos de leer en Filipenses 2, del 5 hasta el 8, es una de las declaraciones más grandes y quizá una de las explicaciones más profundas acerca de lo que es la Navidad. Dice acerca de Cristo, que siendo en forma de Dios. Esta palabra forma es una palabra muy interesante en el lenguaje original, porque la palabra forma tiene que ver con lo que uno es en esencia. ¿Ok? ¿Ya vieron que dice ahí que Cristo tiene forma de Dios? ¿Sí? Lo que uno es en esencia, eso es en el original. Lo que es tu naturaleza, lo que tú eres en verdad, lo que no se puede quitar de ti, lo que no se puede separar de ti ni dividirse. Lo que es algo innato, invariable e incambiable en ti. Eso significa la palabra original que nosotros leemos como forma ahí. Entonces, ¿qué es lo que estoy intentando decirte? Bueno, para explicarte lo que significa que Cristo tiene forma de Dios, yo te puedo decir que yo tengo forma de hombre. Eso es lo que yo soy. Así nací, así voy a morir, eso siempre voy a hacer. Me puedo vestir de otra cosa, puedo decir que soy otra cosa, pero yo siempre voy a ser un hombre. Siempre. No importa cuántos años tenga, no importa cómo me vista, no importa lo que yo diga,
No importa si me pongo una máscara, yo siempre voy a ser un hombre. Ajá. Entonces dice ahí, Cristo, quien siendo en forma de Dios, eso es lo que significa que Cristo tiene forma de Dios, ¿ok? No simplemente que tiene que ver con su silueta, sino con su esencia. Uh-huh. Y eso tiene que ver mucho con los que les dije que era Cristo hace ratito. Entonces, Cristo, siendo Dios mismo, dice ahí, no estimó, ¿qué cosa? Ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que, ¿qué cosa? Se despojó de sí mismo. ¿Cómo se despojó? Era Dios y se hizo hombre, entonces ya no es Dios. No, eso no funciona así. Él no se despojó de su divinidad. Él se despojó de su posición exaltada, de su majestad. Uh-huh. Todas esas cosas maravillosas que nosotros vemos como el brillo de su majestad son las cosas de las cuales Él se despojó. Nosotros también podríamos decir que Él se despojó de su gloria. Uh-huh. En Juan 17:5, el Señor Jesús ora y le dice a su Padre, Padre, ahora glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces Él ya no tenía esa gloria. ¿Qué hizo con esa gloria? Él se la quitó. Su majestad, su gloria, su honor, también se lo quitó. Él, siendo esta persona maravillosa de la que hablábamos hace ratito, fue despreciado y desechado, como dice el profeta Isaías. El Nuevo Testamento nos dice cómo Él fue objeto de burla, de humillación, cómo Él fue escupido, cómo Él fue humillado públicamente, cómo Él fue ejecutado injustamente, cómo su reputación siempre fue pisoteada cuando las personas decían mentiras de Él todo el tiempo. Él fue difamado, Él fue avergonzado, acusado. Él murió como la peor de las personas, cuando Él debía de ser la persona más honrada de todas. Él se vació, se quitó su honor, también de sus riquezas. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 8:9 que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, que no somos pobres, por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Él se quitó su gloria, su majestad, su honor, todas sus riquezas y su relación con su Padre también. Esa relación estrecha, única y perfecta, Él también la cedió. Cuando moría en la cruz, ¿recuerdas lo que dijo? Padre, ¿por qué me has abandonado? Bueno, no fue Padre, dijo Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Recuerdas? Él se despojó de sí mismo, de todas las cosas que lo hacían grandioso, maravilloso, así digno de nuestro aprecio y de nuestro amor, de todas las cosas que tú haces, que son brillantes y majestuosas y grandiosas. Él, dice ahí, se despojó a sí mismo. No dice lo despojaron, se las quitaron. En nuestro versículo de Timoteo dice que Cristo Jesús vino al mundo. Él quiso venir. Y en Filipenses dice que Él se despojó de sí mismo. Él se lo quitó voluntariamente. Y más adelante el versículo ahí en Filipenses dice, en el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esta palabra forma es la misma que nosotros vimos al inicio, cuando dijimos que Él tiene forma de Dios. No, no es la misma. En el original no. En español sí, pero en el original no. Aquí en el versículo 7 es una forma distinta. Es algo que es una forma que pasa. No que tiene que ver con su esencia, sino es algo que se puede cambiar. Por ejemplo,
Yo no tengo forma de un hombre de 85 años. Eso espero. Tengo 35. Parezco de 40, pero de 45, pero tengo 35. Ajá. ¿Sí? Entonces, yo no tengo esa forma. Eventualmente la forma que tengo ahorita pasará. Uh-huh. En el original es importante que nosotros hagamos esta distinción porque esa no es la esencia de Jesús. Sin embargo, Él la tomó y se vistió de ella. Y fíjate, otra vez dice tomó, no dice le dieron. Él la tomó voluntariamente. Él, fíjate, tomó la forma de siervo. No dice la palabra de Dios que tomó la forma de un rey. No dice la palabra de Dios que tomó la forma de un gran líder, de un gran maestro, de una persona grandiosa, de un conquistador. Él se hizo un servidor de todos, siendo la persona más especial, la persona más grandiosa. Se hizo la persona más baja de todas. Y sigue el versículo diciendo, en el versículo 7, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, que dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló. Quiso hacerlo, vino a este mundo, Él estando en su pureza, en su trono altísimo, vino a este mundo oscuro, malvado, vil. Él estando rodeado de ángeles, quiso rodearse de pecadores. Él siendo adorado noche y día por los ángeles, vino a ser despreciado y odiado. Él no buscó una vida fácil. Cuando nosotros vamos a tener un niño, nosotros buscamos la pérdida que esté en un hospital, más o menos. Dios envió a su hijo a nacer en un establo. El rey del universo nació en un lugar oscuro, rodeado de animales, en las peores condiciones, para que no importa quién se acerque a él, si es la persona más grandiosa de todas o si es la persona más humilde de todas, todos podamos estar cerca de él. Eso es lo que significa que Jesús vino al mundo. Cristo Jesús vino al mundo. Eso es nuestro texto central. Pero ¿se acuerdan lo que dice Timoteo? ¿Para qué vino al mundo? Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, dice la palabra de Dios así. Para salvar a los pecadores. ¿Para salvar a quiénes? A los pecadores, exacto. No a las buenas personas. No a los justos. No a los superreligiosos que hacen todo bien. No a las personas que no tienen problemas de culpa. Jesús no vino a salvar a ese tipo de personas. Jesús no vino a salvar a los que se portan bien, a los que confían en los que no le han hecho daño a nadie, o en los que hacen muchas cosas buenas en esta vida. ¿Te has dado cuenta que a veces cuando le hablamos a las personas de Jesús y le decimos, oye, acércate a Jesús, mira que... ¿Qué te dicen? Sí me porto bien, ¿verdad? Ese tipo de personas no tienen nada que ver con la salvación de Jesús. Nada. Él vino a salvar a los pecadores. Y gracias a Dios por eso. Porque eso significa que yo entro ahí. Entonces, gracias a Dios. Porque eso significa que si tú eres un pecador de esos viles, malvados, que tienen problemas de culpa y que saben lo horribles que son, entonces Jesús vino a salvarte a ti. Así como cuando la estrella de Belén vino para irrumpir en las tinieblas de la noche, la luz del mundo, el Señor Jesús vino para disipar las tinieblas de nuestro pecado.
Él viene a nuestra oscuridad para traernos su luz. Qué cosa más grandiosa, ¿verdad? Yo creo que cualquier persona honesta puede decir que no ha tenido una vida perfectamente alineada con lo que Dios dice. Yo no creo que haya una persona que sea honesta consigo misma que diga, no, yo no peco nunca. No, la verdad es que todos hemos pecado, como dice Romanos 3:23, todos hemos pecado y es así. Hemos actuado lejos de la voluntad de Dios. No nos hemos querido acercar a Dios. Cuando Dios nos dice, hágale así, nosotros no queremos someternos y nos vamos por otro lado. Cuando algún amigo o algún hermano nos trae la palabra de Dios, la resentimos y a veces nos sentimos más como atacados que como ayudados. A veces le huimos a Dios y de su presencia, no queremos estar con Él, no queremos abandonar lo que Él nos pide que abandonemos. Y yo creo que todos hemos andado por ahí. Pero yo no creo que a todos les duela. Hay personas que son felices viviendo así. No quieren estar cerca de Dios, ni de chiste. Mucho menos abandonar las cosas que ellos aman y que Dios odia. No lo van a hacer, no lo van a dejar. Pero ¿sabes qué? La salvación de Dios siempre se asocia con dos cosas en la Biblia: arrepentimiento y fe. Siempre son esas dos: arrepentimiento y fe. ¿Y sabes qué? La condenación que Dios trae sobre las personas también se liga a dos cosas: a la falta de arrepentimiento y a la incredulidad. ¿Puedes acompañarme a Juan 3, por favor? En Juan 3 está uno de los versículos que nosotros más no sabemos, que es Juan 3:16. ¿Verdad que sí? Ajá, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero yo creo que no está bien si nomás nos quedamos en el 16. Hay que aprendernos los del 17, el 18 y el 19. Porque fíjate lo que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Si tú sientes que Dios te está persiguiendo como un policía espacial y que nada más anda detrás de ti para hacerte la vida miserable, estás en un error. Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. El que en Él cree, ¿ves? Ahí está la fe. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ahí está la falta de fe, ¿ya viste? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así de ofensivo es para él no creerle. ¿Por qué es ofensivo para él no creerle? Porque él es la persona más digna de confianza de todas. Él es el único Dios verdadero. Él es la verdad en sí misma. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no nada más es un concepto ético que nosotros tenemos por ahí vagando. Es una persona. Entonces, no creer a la persona que es la verdad y que ama la verdad y que es el único Dios verdadero es algo bastante grave. Porque si no creemos, sugerimos que miente. Entonces, dice ahí: el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo. Fíjate, esta es la condenación. Versículo 19: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Falta de arrepentimiento. Viene la luz a exponer todo lo que traes.
Entonces, no. Yo amo más mis tinieblas, yo prefiero mis tinieblas, y rechazas eso. ¿Te das cuenta? La salvación de Dios está abierta para los pecadores, para los que se reconocen pecadores, para los que entienden que pecan, para los que les duele su pecado. Para ellos es para quien está abierta la salvación. Esa es lo que nosotros aprendemos en la Biblia. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y aunque muchas personas se escudan diciendo, mira, yo soy buena gente, yo me porto bien, yo soy obediente, yo sí voy a la iglesia. Es peligroso hacer eso. Es peligroso confiar en lo que tú haces. ¿Recuerdan cuando estudiábamos el Sermón del Monte lo que dice Mateo 7:21? No lo tienen que buscar, te lo cuento. El Señor Jesús dice que cuando llegue el tiempo señalado por Dios, Él va a traer a todos delante de sí y los juzgará. Y habrá personas que se van a acercar con Él y Él los va a rechazar. Y les va a decir, Señor, Señor, pero no, nosotros así profetizábamos en tu nombre y hacíamos milagros en tu nombre y liberábamos endemoniados, o sea, somos nosotros. Y es decir, apártense de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad. Y tú vas a decir, achis. ¿Cómo que hacedores de maldad? Si lo que el Señor Jesús, si todas las cosas que ellos decían eran puras cosas buenas. Bueno, cuando el Señor Jesús los llama hacedores de maldad, nosotros lo leemos así en español, pero el idioma original usa una palabra muy interesante que es esta, se lee anomos. A significa sin o no, y nomos es ley. Sin ley. Exacto. Lo que el Señor Jesús les está diciendo es, apártense de mí todos ustedes que pretendían servirme o que pensaban que me estaban sirviendo, pero toda su vida vivieron como si yo nunca les hubiera dicho qué hacer. Ustedes nunca quisieron estar cerca de mí. Ustedes nunca me reconocieron como Señor. Ustedes no creyeron que yo era eso. Yo no los conozco. Yo no los conozco. Y ustedes van a decir, pero, o sea, ¿cómo? O sea, ¿no Jesús viene a salvar a los pecadores? Sí. Pero ¿recuerdas que Romanos 10 dice que la salvación es para aquellos que confiesan a Jesús como su Señor? Entonces, si Jesús no es tu Señor, lo más probable es que Él tampoco sea tu Salvador. Y va a ser un día feo. Jesús mismo enseñó que ese día, dice, va a haber llanto y crujir de dientes. O sea, ¿te puedes imaginar qué angustioso debe de ser para esos hombres en la historia que dicen, por fin vamos a ir al cielo, qué padre? Y Dios les dice, no. Qué angustioso ha de ser que uno muere y abre los ojos otra vez y se encuentra en el infierno y tú con otra vez empiezas, no, por favor, no, yo, o sea, no, esto está mal. Habrá otras personas que van a actuar un poquito diferente. Jesús dijo, ahí va a ser el llanto. Yo creo que esos son los que van a llorar, los que les decía hace 5 segundos. Y el crujir de dientes. Y yo pensaba que podrían ser unas personas que están en una desesperación tan grande y un estrés tan grande que aprietan la mandíbula y
Ajá. Yo creo que esa podría ser una. Pero hace poco escuché a Pastor Sproul decir que los judíos entendían el rechinar de los dientes como una expresión de enojo. Hay personas que quizás estén enojadas con Dios. ¿Cómo te atreves a mí a ponerme aquí si yo fui mucho mejor persona que mi vecino o tal cual, ¿no? Sí. Sí. Entonces, la salvación de Dios está para los pecadores. ¿No crees que es una cosa súper maravillosa? Grandiosísima, que Jesús, el Cristo, esa persona purísima, altísima, majestuosa, grandiosa, salve pecadores. Que Él en su amor dejó su gloria para venir a salvar lo pequeño del mundo, lo que es vil, lo que es menospreciado, lo que nadie quiere, al que no es sabio, ni fuerte, ni poderoso. Él vino a salvar a lo vil, que no es grandioso que el canto de los ángeles, en lugar de decir, ahora viene Dios a juzgarlos por todas las cosas que ustedes han hecho y que ustedes saben que han hecho, por todas las veces que violaron su ley, el canto de los ángeles la primera Navidad fue paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Qué cosa tan grandiosa. Hoy ofrece el Señor Jesús perdón y salvación y limpieza para todo el que cree. Para todo el que cree. Y mira, ¿te acuerdas cómo empieza nuestro versículo? Palabra fiel. O sea, es una palabra verdadera. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Por ti, por tu familia, por tu vecino. Pero tú estás hoy aquí. Que Jesús, Cristo Jesús, vino al mundo a salvar a los pecadores. Él vino al mundo a salvar pecadores. Ese es el gran tema del cristianismo, es el gran tema de la Navidad. No te pierdas en cosas que no lo valen. Ay, que si no voy a cenar un pavo. Ah, va a ser, qué feo, qué triste. ¿Por qué? Ay, que yo no pude comprar el regalo que quería. Y qué mala. No le enseñes eso a tus niños. No les enseñes eso, porque Dios ha hecho algo muchísimo más grande por ti y por Él y por ellos. Muchísimo mejor. No se pierdan en cosas que en febrero ya ni se van a acordar. Den su corazón algo que sí lo vale, algo que es eterno, algo que satisface mucho más, algo que es mucho más profundo. Da tu corazón a Jesús. Dáselo, pero dáselo de veras. Porque esto es una palabra verdadera y digna de ser recibida por todos. No la rechaces. Él vino a salvar a los pecadores. Él vino a salvar personas como yo. Él vino a salvar personas como tú. Ese es el asunto de la Navidad. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos Navidad en lugar de no tenerla. Porque Dios en su buena voluntad vino al mundo a salvar a pecadores.